Cuando hablamos de duración, vemos claramente el mandato de nuestro ordenamiento civil y comercial que pone que la misma debe ser ilimitada, pero a continuación de ello afirma, salvo disposición en contrario o una fórmula similar. Habitualmente alude a dos supuestos. Uno, cuando la propia limitación viene del estatuto con el que se ha creado esa entidad jurídica, o cuando la ley no permite que uno no aclare, no ponga una fecha de finalización. Esto después lo vamos a ver específicamente en el caso de las sociedades de tipo comercial, pero ahora quedémonos con esta primera definición general que da nuestro código, que alude a la duración ilimitada. Otro aspecto importante que debemos tener es el objeto, y también acá es contundente el mandato de la ley, preciso y determinado. ¿Por qué requiere este rigor? Precisamente para evitar excesos en cuanto al giro que pueda tener la entidad o que pueda estar obrando por fuera o sobre objetos que no han sido concebidos. Por tanto, es necesario la rigurosidad en cuanto al objeto de esa entidad jurídica. Las actividades que están comprendidas deben estar perfectamente individualizadas, aun cuando las mismas sean varias y diferentes. Por tanto, ese sentido que se le ha dado a la palabra, preciso y determinado, tal vez lleve en ocasiones a enumerar múltiples actividades, y la ley tiende a que sea riguroso, exhaustivo y casi con una taxatividad que nos permita después un mejor análisis en su desempeño. Veamos ahora entonces lo que hace al funcionamiento. Claramente nos indica de la creación de un estatuto. El estatuto va a ser el conjunto de reglas, de normas que dirijan los destinos de la entidad jurídica que, que vaya a establecerse. Y acá nos da la primer pista, que es que puede ser modificado según el propio estatuto o la ley. Entonces, primero ya nos está diciendo que si bien los estatutos nos marcan y nos trazan las reglas con las que va a vivir, a tener adelante una entidad jurídica, no significa que el día que la creamos después no pueda ser esto modificado. Pero no puede ser modificado de cualquier manera, sino que al momento que concebimos un estatuto, en el propio estatuto deben estar las reglas que debemos transitar, que debemos cumplir para llevar a cabo esa modificación, y en otras circunstancias también la propia ley nos da el camino a seguir. Otro aspecto importante viene en torno al efecto que pueda tener la creación del estatuto, y claramente nos indica que es desde el momento de su otorgamiento, y cuando estas entidades, según su complejidad o según los alcances que tiene para el ordenamiento jurídico, porque del conjunto de entidades de existencia ideal, la propia ley le puede marcar un camino concreto, en ese caso que requiera una inscripción. Cuando esto ocurre, los efectos van a llevarse adelante una vez que está escrita, es decir, que puede haber un momento donde se celebra, donde se formaliza la creación de sus normas llamadas estatuto, pero un paso distinto es cuando haya que ir al organismo competente en el orden nacional, provincial, según la jurisdicción que queramos adoptar, para llevar a cabo la inscripción. Una vez que esto está hecho, podemos decir que la entidad eh, puede llevar adelante efectos válidos en cuanto a su funcionamiento. Indispensable es que el estatuto contenga normas de gobierno, administración y fiscalización, es decir, que claramente debe establecerse cómo, quiénes la integran, los derechos que tienen, cómo se resuelve los criterios de gobernabilidad y de administración de la misma entidad, y fundamentalmente preservando al universo de la masa de asociados o de involucrados en esa persona jurídica, se establece un mecanismo de contralor de fiscalización.
que depende la complejidad que tenga la entidad jurídica. En algunas cosas, en algunas situaciones son individuales, en otro tipo de entidades más complejas son colegiados. Esto es el control que hace a sus miembros. No estamos hablando en esta ocasión aquella fiscalización que el propio Estado externamente hace a través de los organismos competentes de las distintas entidades que, que pueda observar o que pueda controlar, fiscalizar. Un signo importante que también marca en el estatuto es que es un poco la regla común lo que los nuclea, que deben primar criterios de lealtad y diligencia, es decir, de la buena marcha, pero fundamentalmente también la lealtad hacia esa entidad parte de un principio general de todo el ordenamiento, y en este caso se expresa puntualmente el principio general al que quiero aludir, y ustedes tenganlo presente porque está muy en claro y a tono siempre en lo que hace a todo el funcionamiento del mundo del derecho, que es la buena fe. Otro aspecto importante que hemos destacado es la responsabilidad de los administradores, y en este caso la ley es muy clara porque dice que responden en forma ilimitada y solidaria frente a la persona jurídica, sus miembros o terceros, cuando responden en aquellos daños que han causado por su culpa en el ejercicio con ocasión de sus funciones, ya sea tanto por acción como por conductas omisivas. Y fundamentalmente dejamos para el último aspecto a analizar en lo que hace a la transformación, fusión y escisión. En todos los casos se necesita de criterios de representación en esta toma de decisión. En la ley nos da pautas que sean unánimes, salvo que haya alguna disposición o estipulación distinta en el estatuto. Es decir, cuando estamos en la transformación va a ser una persona que se va a convertir en otra, en fusionar. Estamos hablando que cuando confluyen dos entidades, y en la decisión es al revés. Es tal vez una entidad toma dos o tres caminos distintos y se provoca casi la partición en ese sentido, más allá del concepto claro y preciso es la decisión de la misma. Entonces va adquiriendo en las partes que se escinda una personalidad jurídica propia de lo anterior. Por eso son operaciones más complejas en torno a los modelos de las entidades jurídicas, y acá tenemos que tener presente para estos casos es los criterios, es decir, las mayorías que se exigen para llevar a cabo alguna de estas acciones, y por otro lado, si la ley permite también que ya sea tanto la transformación, la fusión o la escisión, con qué temperamento observa cada una de estas según la persona jurídica de la que estemos hablando. Ya el final de esta presentación, estamos hablando de atributos y efectos, y una vez que fue concebida, que tenía un nombre, que tenía un domicilio, que iba teniendo un patrimonio, fuimos viendo también su objeto, finalmente llegamos a esta etapa que es la disolución a la liquidación, lo que el código establece claramente, causales, ahí en el artículo 163 va detallando distintas causales que, que pueden operar para que se provoque la disolución de la empresa. Así que ahí hay que revisar este artículo para ir viendo una por una las causales que nos está indicando. Otro elemento sustancial es si el propio Estado, nosotros acá en la materia de derecho económico vemos cómo el propio Estado o las propias agencias competentes para ver los esquemas de autorización de funcionamientos de las entidades jurídicas, le revoca la autorización. Pero el Estado por sí, si bien tiene una intervención, esto es claro, vimos
cómo está entrelazado en la órbita del derecho económico la relación del Estado y los agentes económicos de la actividad privada. Si llega el caso de ponerle fin, de dejar sin autorización para el funcionamiento a una entidad, no puede ser por un acto arbitrario, sino que tiene que tener causas, y esas causas que tienen que estar fundadas, motivadas, deben ser de una gravedad que no permita ya que el Estado pueda consentir, concebir que esa entidad siga funcionando. De otro aspecto, volvemos a lo temporal, veíamos que tenía de una manera ilimitada, pero por otro lado vemos que el juego del tiempo, la propia ley los va manejando. En este caso, lo que estábamos viendo es que si la entidad tenía algún plazo de duración, el mismo puede ser prorrogado y lo que después me va a establecer el código es los requisitos. Fundamentalmente vienen de la mano de la decisión de los miembros de seguir funcionando y de presentar a la autoridad que la esté controlando antes del vencimiento del plazo para que no sea cosa que la feneció en cuanto al plazo para seguir funcionando y esa medida para pedir una prórroga tiene que ser con la antelación suficiente a la autoridad que las controla. Claramente la reconducción está permitida, pero también hay un caso que la ley nos pone, que esto es posible mientras no fue liquidada. Si estamos hablando de la liquidación, ya estamos que ha fenecido esa entidad jurídica, entonces, si bien con las mayorías que la ley o el propio estatuto establezca y sea aprobado por el ordenamiento normativo, está permitida la reconducción y el punto que volvemos a reseñar es que tiene que ser mientras esta sociedad esté, o este agrupamiento jurídico esté con, en funcionamiento. Y por último, se produce la liquidación por vencimientos, por las causales que estaban indicadas, y hay un montón de responsabilidades que son en lo que hace al patrimonio y a los deberes fiscales que la entidad tiene, entonces debe cumplir con esas obligaciones. Hecho estas previsiones, podemos decir que la sociedad puede ser, o la entidad jurídica puede ser debidamente liquidada. Con esto damos por finalizado lo que hace a los atributos y efectos de las personas jurídicas.